Comenzar primero con... Ahora sí, estamos eh, grabando la reunión. Eso es nuestro segundo webinar de la comunidad del grupo de trabajo Eslago. Esta jornada va a estar dedicada a lo más relevante de lo que fue el Congreso ASCO, en el cual hay muchos temas de altísimo interés y hemos seleccionado para la jornada de este webinar cuatro de ellos, eh, que lo vamos a ir presentando en su momento. Está en este momento la doctora Julieta Graceli, que se está conectando. Julieta, ¿te parece si te dejamos al final o prefieres comenzar, como aparece en el programa? Como puedo empezar, no hay problema, ¿eh? Como ustedes prefieran. Ya. Prefería dejarte al último porque es un tema muy, muy interesante. Bien, Em, problema. ya, muy bien. Entonces, como falta apenas un minuto para las 8, para la hora nuestra acá, las 8, vamos a dejar al doctor Germán Calderillo. El doctor Germán Calderillo es un destacado oncólogo en México, conocido en toda Latinoamérica por su brillante desempeño, el trabajo institucional del cáncer en México, y su foco es la oncología gastrointestinal, particularmente lo relacionado con colon. Tienen varias publicaciones y le hemos pedido que nos comente el ensayo Atomic. Es un ensayo randomizado que evalúa la posibilidad de incluir a atezolizumab como terapia adyuvante para pacientes con etapas 3 de cáncer de colon que tienen la alteración en la reparación de los errores del DNA. Germán, muchas gracias por tu buena disponibilidad y te dejo con la presentación. Te lo agradezco, Jorge, por la presentación y la invitación. Y sí, efectivamente, este asco ahora sí le tocó a tubo digestivo, ¿eh? Hay muchos temas muy relevantes. Efectivamente, este estudio, el estudio Atomic, un estudio fase 3 aleatorizado, incluso auspiciado por el Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos. Nada tuvo que ver la industria farmacéutica. La siguiente, Carlos. Y como ustedes lo pueden ver aquí, es de manera rutinaria, pacientes con etapa 3 de cáncer de colon pues son operados, posiblemente son llevados a una quimioterapia adyuvante, ya sea Folfos, Capos, y lo que se buscó ahora en la época de la biomarcación, pues qué pasaba si se agregaba un anti-PDL1 como atezolizumab y la perspectiva que pudiera haber en cuanto a la supervivencia libre de enfermedad. La que sigue. Y es un cáncer de colon, es una patología frecuente. Un 30% de los enfermos son etapas 3 y requieren estrictamente todos los enfermos en etapa 3 requerirán manejo adyuvante. Entonces, con estudios preliminares se vio que pues, entre el 10 y el 15% de los enfermos pudieran tener la presencia de, del gen, alteración del gen reparador de errores del ADN. Y en estudios, tanto en enfermedad metastásica como en adjuvancia, pues se vio que ese grupo de pacientes manejados con inmunoterapia, pues existe un alto porcentaje de respuesta. La que sigue, entonces era de esperarse que se abriera un estudio fase 3 aleatorizado, multicéntrico. Eso sucedió pues, en Estados Unidos. Los enfermos mayores de 12 años que tuvieran adenocarcinoma de colon, que fueran etapa 3 y obvio que presentaran la deficiencia del gen reparador del ADN. Fueron estratificados por el T, por el N, el sitio del tumor primario, y fueron las autorizadas uno a uno a recibir el esquema de investigación que Folfo 6 modificado, el modificado de cada 2 semanas con atezolizumab, 840 miligramos IV cada 2 semanas,
seguido por otros 6 meses de solo atezolizumab. Y se comparó con el tratamiento estándar de Folfos durante los seis meses. Su objetivo primario fue la supervivencia libre de enfermedad, el secundario, supervivencia global. La que sigue. Este empezó en el año 2017, se concluyó el reclutamiento en 2023, se incluyeron 712 enfermos y se aplicaron las pruebas convencionales. La siguiente. Y de las cosas que llaman la atención, aquí vemos la distribución de los pacientes. En el brazo experimental, como ustedes pueden ver, pues un poco menos del 50% logró completar el tratamiento adyuvante. Y en el brazo estándar fue un poco más, el 60%. Y pues hay como el día a día, ¿no? Hay dificultades porque no todos los enfermos concluyen la adyuvancia. Pero en general, los brazos muy similares. La que sigue. Vemos las características de los pacientes en cuanto a género, la localización del tumor. Lo que sí que llama la importante a rescatar, pues son un buen porcentaje son T4 y también un alto porcentaje son N2. Entonces, pero se mantuvo más o menos el equilibrio entre los dos brazos de tratamiento. La que sigue. Y ese es el porcentaje de o lo que conocemos como intensidad de dosis. Esto lo pueden ver ahí. Pues también muy similar. Lo que sí, en el brazo de atezolizumab, pues casi la mayoría de los enfermos completó el tratamiento. Y la droga que más tuvo necesidad de reducción de dosis pues fue el oxaliplatino, más o menos un promedio del 70% de la dosis, tanto en el brazo experimental como en el brazo estándar. La siguiente. Y esto es su objetivo principal, la supervivencia libre de enfermedad. Y pues, veanla, es al menos la medida a 36 meses, 86.4% para el brazo de la inmunoterapia, contra el 76.6% en el brazo de solo quimioterapia, con un hazard ratio de 0.5, o sea, una reducción del 50% de recaída. Entonces, pues ya viendo uno esta curva, pues ya lo hace pues diferente, ¿no? La que sigue. Esta es ya con la revisión del estudio de la presencia del gen o no, de alteración del gen por el laboratorio central, pues se mantuvo la diferencia en la supervivencia libre de enfermedad del 86 versus 77%, o sea, la diferencia del 10% de un brazo con el otro. La siguiente. Y esto lo ve uno en análisis por subgrupos de supervivencia libre de enfermedad, pues prácticamente casi todo tendiendo a mejor en el grupo de pacientes que recibió atezolizumab, con algunos detallitos, como por ejemplo los no blancos, que pues a lo mejor porque son pocos enfermos, pero en general pues todos los parámetros analizados fue a favor del grupo de la inmunoterapia. La siguiente. Entonces, que obviamente faltan, quisiéramos conocer los datos de supervivencia global, pues obviamente la mediana de supervivencia, la mediana de seguimiento para supervivencia son 42 meses, todavía falta un poco más y pues no se espera tampoco gran diferencia, asumiendo que los pacientes que han ido recurriendo en el brazo de solo quimioterapia, pues muchos de esos están recibiendo eh, una inmunoterapia. Entonces se predice que probablemente la diferencia en su supervivencia no sea tan abierta como la supervivencia libre de enfermedad. La siguiente. Estos son el resumen de los eventos adversos. Pues en realidad, discretamente más en el brazo de quimio con inmunoterapia, un
pues 1.7% de muertes contra el 0.6, o sea, el doble, pero en general el resto muy similar. La siguiente. Y aún si uno ve específicamente los eventos adversos relacionados a la inmuno, pues era de esperarse que sí se tuvieran en el brazo de la atezolizumab, pero pues son eventos ya en la actualidad, pues afortunadamente conocidos y manejados por el oncólogo clínico. No es una cifra así escandalosa que prácticamente puede ser manejable y controlable. Solo la diarrea con 12% de grado 3 y 4, que yo creo que la mayoría ya estamos bien familiarizados. La siguiente. Entonces, la conclusión de los autores, pues señalaron que Folfos con atezolizumab pues demostró una diferencia estadísticamente significativa con una reducción del riesgo de recurrencia del 50% o de muerte en el grupo a favor en el grupo de quimioterapia con anticuerpo, que la seguridad de esta combinación quimioterapia Folfo6 con atezolizumab pues es si bien es más frecuente, pero es manejable, no hay datos de sorpresa, y que la otra que atezo con Folfos pues viene a cambiar el, y viene a ser el nuevo estándar, obviamente en el grupo de pacientes de cáncer de colon etapa 3 con deficiencia del gen reparador del ADN. Y que pues estamos en la época de los biomarcadores, pues era esperarse que ahora en la adyuvancia hubiera cambios, y es pues toda una desbandada de información que estará llegando en este escenario. La siguiente. Y pues se dice, bueno, ahora pues ya salió, ya nos demostraron con este estudio que debemos incorporar en algunos enfermos biomarcados quimioterapia con un anticuerpo anti-PDL1. Entonces dije, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué impacto tiene en el hospital que yo trabajo con esta información? Entonces puedes ver las barras azules, es el número de pacientes que hemos recibido con cáncer de colon, específicamente colon, dejé de lado los de cáncer de recto. El año pasado recibimos 250 pacientes nuevos de cáncer de colon en 2024, y esta es la distribución de toda esta base de datos que tenemos de los 2.175 enfermos. El 23% de nuestro grupo es etapa 3. O sea que pues ya de estos 2.000 y tantos, pues ya lo reduzco a una cuarta parte de mis enfermos. ¿La que sigue? Y luego, pues, ¿qué información tenemos en cuanto a la presencia o no del gen, de la alteración del gen reparador del ADN? Como ustedes verán, yo incluso pues analizando nuestros datos, entiendo que están sesgados porque no les hacemos la determinación a todos los enfermos, les hacemos principalmente a los pacientes de cáncer de colon del lado derecho, a las mujeres y a los jóvenes. Y aún teniendo ese sesgo de estos 500 enfermos con etapa 3 que hemos identificado en estos últimos años, a 95% de ellos se les hizo la determinación del gen, y resulta que 45% de ellos salió alterado, con deficiencia del gen reparador del ADN, de errores del ADN. Pero si lo ve uno por localización del tumor, pues en el tumor del lado derecho, en el ascendente, tenemos positivo en el 50%, así como en el transverso. En el colon descendente es el 37%, y la última parte, que es el sigmoides, únicamente el 16%. Y tratando de hacer una especie de ajuste, porque te digo, está sesgada el grupo, pues nuestro brazo más o menos estaría como en el 30% de la presencia del gen alterado. En la literatura se menciona así en general, no está especificado por localización, hay pocos reportes, pero se menciona que más o menos entre el 10 y el 15% de los pacientes con etapa 3 van a tener la presencia del gen alterado. ¿La que sigue? Entonces dije, bueno, ¿qué pasa si ahora en este año o el año que entra, pues veo cuántos enfermos voy a necesitar y qué tanto recurso necesito para darles el atezolizumab? Entonces resulta que, asumiendo que
volvemos a tener en el año 2025 otros 250 enfermos, el 23% son etapas 3, o sea, resulta que son 58 pacientes, y asumiendo de acuerdo en los antecedentes nuestros que el 30% tiene deficiencia del gen, entonces voy a identificar 18 pacientes candidatos a quimioterapia con atezolizumab. Y si lo veo en piezas, pues resulta que cada enferma necesita 24 ampolletas. Y bueno, como está en el estudio Atomic, solamente el 50% completó el tratamiento. Entonces eso significa para mi hospital, amigo, y bueno, en el país que trabajo, en el trabajo acá, que se van a requerir entre 216 y 430 ampolletas de atezolizumab. Precio actual en México equivale que necesito o vamos a necesitar de entre 1 millón y 2 millones de dólares adicionales al presupuesto. La que sigue, eso pues alguien podrá, a lo mejor en países ricos pues no les importa, pero en nuestros países sí. Y luego hubo un análisis del estudio Atomic por la doctora Chalabi de Holanda y dijo pues es que ya llegó otro, llegó una bomba atómica, ¿no? La que sigue, ya casi para terminar, dice pues es que ahora pues como que qué vamos a hacer con este estudio Atomic que es en adjuvancia, la inmunoterapia. Cuando el estudio Niche 2, que es la inmunoterapia neoadyuvante en cáncer de colon, con la presencia del gen alterado, pues ellos tuvieron una supervivencia libre de enfermedad del 100% a 3 años. Muchos enfermos con pocos dosis de tratamiento de la inmuno, incluso algunos sin operarse, vieron un alto porcentaje de supervivencia libre de enfermedad. La que sigue entonces el cuestionamiento es, si voy a hacer el esfuerzo de la inmuno, pues no me espero a que lo operen, mejor identifico antes a los enfermos y les doy la inmunoterapia neoadyuvante. Y al final hizo 3 preguntas. Dice, pues si un paciente que se operó con cáncer de colon, etapa 3, que tiene deficiencia del gen, le debo de dar inmunoterapia adyuvante, con el resultado no queda duda. Los enfermos hay que darles quimioterapia con inmunoterapia, 1 año de tratamiento con atezolizumab. En realidad eso no, con los resultados nadie lo va a poner en duda. Pero hizo 2 cuestionamientos interesantes. En realidad se necesita quimioterapia. Si la neoadyuvancia del estudio Niche fue únicamente con inmunoterapia, ¿por qué dar quimioterapia en la adyuvancia? Obviamente pues, no se iban a atrever a hacerlo, considerando que la quimioterapia adyuvante pues lleva años de estándar. Entonces lo dejó en duda de que pues ella, la doctora, considera que no. Y la otra, ¿qué tanto tiempo debemos que dar el atezolizumab? En realidad vale la pena darlo 1 año, podrá ser menos. En realidad esto es muy interesante el resultado y abre muchos cuestionamientos para bien, ¿no? Y con eso concluyo. Si hay alguna duda, pregunta, lo podemos hacer. Muchas gracias, Germán, por tu excelente presentación. La idea es tener entre 15 y 20 minutos por cada presentación, ya llevamos 16. ¿Alguien de los presentes desea formular alguna pregunta al doctor Calderillo o algún comentario? Mientras tanto, recordar de que se había descrito inicialmente hace ya años por el doctor Sandgent que los pacientes que tienen deficiencia en la reparación del DNA, sobre todo los de etapa 2, no se benefician de la adyuvancia y los de etapa 3 existe bastante duda, entonces quizás el beneficio de la adyuvancia con quimioterapia para etapas 3 no se justificaría. Son francamente más sensibles a la inmunoterapia, como se ha descrito con el NICH, como lo estamos observando. Así que tenemos una pregunta bastante interesante. Y por otra parte, es importante notar de que los datos que se proporcionan en cuanto a al hazard ratio o tasa de riesgo está hecho a los 36 meses. No es una tasa de riesgo o HR de toda la curva, sino es puntual. Exacto. Yo de Jorge que del- la deficiencia del gen en etapa 2 sí fue muy contundente.
y lo que más se relacionó es a la insensibilidad o falta de actividad del 5-fluoracilo y se cree que de las fluoropyrimidines. La duda siempre ha quedado si el oxaliplatino. Y entonces por eso en etapa 3 se ha dudado, porque hay resultados encontrados de que tenga o no un efecto deleterio. Y hay quien ha dicho que ese efecto deleterio lo salva el oxaliplatino. Por eso, pues en etapa 3 no se ha nadie atrevido a dejarlo sin quimioterapia, con deficiencia del gen, claro. Excelente comentario. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Si no, vamos a dejar entonces, vamos a pasar, te reiteramos el agradecimiento. Una última pregunta, Germán, muy importante. Entonces, ¿ustedes han encontrado una incidencia más alta de deficiencia en la reparación del gen de los errores del DNA, lo cual podría estar presente en el resto de la población de Latinoamérica, y eso sería muy importante de hacerlo. Nosotros cotidianamente para los pacientes con etapas 3 nunca o muy pocas veces hacemos esa evaluación, siempre lo hacemos en los pacientes que tienen enfermedad metastásica, pero es una alerta de que debiéramos hacerlo tempranamente, en la etapa 3 también. Muchas gracias, Germán, y entonces vamos a pasar con la doctora Rebeca Serra, es la presentación del estudio Challenge. Rebeca, Hola, Doc, aquí estoy. Un segundito, estoy compartiendo sí, pantalla. muy bien. La doctora Serra trabaja en Lima, Perú, y es una oncóloga muy destacada también. Estuvimos recientemente en el Beso Sasco, tuvo un rol muy importante en el desarrollo de este simposio que tuvo una gran concurrencia. Te agradezco mucho siempre tu muy buena disponibilidad, Rebeca, para estar con nosotros colaborando y intercambiando opiniones. Cuéntanos, por favor, qué se describe en el estudio Challenge. ¿Qué es? Bueno, primero, muy buenas noches, colegas. Las gracias para usted, doctor Gallardo, por la oportunidad de poder compartir la oncología, que es nuestra pasión y nuestra hobby, creo. Y vamos a hablar hoy día del estudio Challenge, que también es casi tan interesante como lo que acaba de hablar el doctor Calderillo. Este es un estudio fase 3 prospectivo que fue presentado en el último ASCO, con gran sorpresa, un estudio pivotal conducido por un grupo canadiense que a mí me dejó así. Y me dejó así porque ya tengo varios años tratando cáncer de colon y la verdad que había sido bien irresponsable con mis pacientes al nunca haber hecho un esfuerzo en que los pacientes realmente hicieran ejercicio. Cuando uno se pone a pensar que todas las instituciones ¿No escucho? Se pasmó. Sí, no te escuchamos, Rebeca. Estás muy sorprendida, parece. en cuanto el beneficio podía prevenir que mi paciente vuelva a enfermar o muera debido a su neoplasia o que haga otra neoplasia. Entonces, después de la tremenda sorpresa que me di, vi que efectivamente el ejercicio previene, y eso está demostrado en muchos estudios observacionales, el hecho de que nosotros podamos tener cáncer, como cualquier ser humano. Pero hay muchas preguntas, o quedaban muchas preguntas al respecto sobre qué ejercicio, cada cuánto, un paciente de 80 años, ¿qué puede hacer? Uno de 60, ¿qué otra cosa puede hacer? Si bien es cierto, nosotros les recomendamos a nuestros pacientes estilos de vida saludables, más o menos que lo dejamos así de vago, ¿no? Señor, tiene que llevar una vida saludable. ¿Y qué más? ¿Qué más le teníamos que informar a nuestros pacientes? Entonces, este grupo de investigadores fue soberanamente inteligente al plantear que esto no puede ser tan aleatorio y que tiene que ser, como lo dice la palabra, estructurado. Entonces, reclutaron a casi 900 pacientes en estadio clínico 3 o alto riesgo estadio clínico 2 de cáncer de colon que ya hayan terminado, que hayan sido resecados y que hayan terminado la adyuvancia que les correspondía según su estadio clínico. Y podían estar entre un rango de entre 2 a 6 meses de haber terminado este tratamiento. Y se les randomizaba a 2 brazos, uno a uno, a un programa de ejercicio estructurado, que ya vamos a ver cómo se desarrolló, más material educativo sobre salud, sobre el otro grupo que no se le daba la pauta de ejercicio, que solamente se le daba material educativo de cómo llevar un estilo de vida saludable. La intervención duró 3 años.
Entonces, es importante que en este estudio entendamos qué cosa es un equivalente metabólico de la tarea, o MET, que es cuánto nosotros gastamos metabólicamente sentados 1 hora en un sillón o en una silla. Eso equivale a un MET. Lo que querían hacer los investigadores, o lo que era el target, que los pacientes mejoraran a por lo menos 10 MET hora por semana. Y generalmente 1 hora de caminata rápida equivale a 4 MET hora. Eso vamos a ver cómo toma sentido a continuación. Entonces, este programa estructurado de deporte, de ejercicio, tenía que ser elaborado junto con un consultor en actividad física, que era generalmente un kinesiólogo o un fisioterapeuta, que hacía una prescripción de ejercicio personalizada por cada paciente, de acuerdo a sus preferencias personales y a su estilo de vida. Podía ser nadar, caminata rápida, trotar, bicicleta, aeróbicos, lo que el paciente se sintiera más cómodo y más a gusto en poder desarrollar. Pero la gran mayoría de pacientes cumplieron su objetivo teniendo una caminata rápida, entre 45 a 60 minutos de esta caminata, 3 a 4 veces por semana. Y caminata rápida se manifiesta como más o menos 5 a 6 kilómetros por hora. O sea, es una caminata a paso un poquito más veloz del que solemos caminar, porque es necesario que haya un aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, esta intervención de 3 años fue dividida en 3 fases. La primera fase, que fueron los 6 primeros meses, tenía que haber un monitoreo de 12 sesiones mandatorias, cada 12, o sea, una sesión cada 2 semanas, que hacen 12 sesiones en los primeros 6 meses, donde el supervisor o el fisioterapeuta comprobaba que el paciente estuviera haciendo el ejercicio que se le había pautado, la prescripción de ejercicio que habían llegado a un acuerdo paciente y consultor. Y estas sesiones en la primera fase eran en persona, eran presenciales. El gol, o lo que se buscaba, era que en estos 6 meses el paciente pueda llegar a subir 10 MET hora a la semana sobre su basal. O sea, de lo que ellos podían hacer antes de iniciar este programa, debería haber mejorado 10 MET hora a la semana. La segunda fase, que eran los siguientes 6 meses, nuevamente tenía que tener sesiones de consultoría donde se verificara que se estuviera cumpliendo con el ejercicio pautado, pero estas sesiones podían ser ya en persona o virtuales. Y se podía mejorar incluso hasta 20 MET hora semana. Pero por lo menos todos los pacientes tendrían que haber llegado a 10 MET hora. Y en la tercera fase, que ya era algo como continuar lo que ya se había logrado, eran de sesiones personales o virtuales una vez a la semana, una vez al mes, hasta terminar los 3 años. Y podían llegar los pacientes a hasta 27 MET hora, paulatinamente, por supuesto. ¿Cuáles eran los endpoints de este estudio? La supervivencia libre de enfermedad era el endpoint primario, que, como sabemos, es un subrogado validado de la sobrevida global y que está definido como un periodo donde no hay recurrencia ni local ni distal del cáncer de colon, no hay un nuevo cáncer colorectal, no hay un segundo primario o el paciente haya fallecido. Los endpoints secundarios son la sobrevida global, los resultados reportados por el paciente a través de las entrevistas o encuestas que llena el paciente, que son los PRO, su estado físico, la adherencia al ejercicio, algunos biomarcadores, que eso todavía está ongoing, y la salud económica, por supuesto. La intervención se hizo entre los años 2009 al 2024, fueron casi 900 pacientes en 55 sites, sobre todo en Canadá y Australia. La mediana de la población no es nada que nos sorprenda, 60 años es la mediana, equiparable entre hombres y mujeres, y la gran mayoría, el 90%, eran estadios clínicos 3. Y habían recibido la adyuvancia que conocemos y que podemos optar en cada uno de estos casos. La adherencia al tratamiento de la fase 1 fue del 83%, que fueron los 6 primeros meses, los siguientes 6 meses 68%, y completaron los 3 años el 63%, que es la gran mayoría de pacientes. Evidentemente, como es lógico, en el grupo experimental hubo mayor tasa de eventos adversos musculoesqueléticos, pero todos fueron leves a moderados y fueron fácilmente reversibles. Entonces, en los resultados, vemos que la supervivencia libre de enfermedad a los 5 años
un 80% de pacientes no tienen enfermedad en el grupo experimental, en el grupo que hizo ejercicio estructurado, versus 73.9 en los que solamente tenían material informativo, con una diferencia neta de 6.4%, con un hazard ratio que nos indica que hay un 28% de reducción de recurrencia o muerte solamente por hacer ejercicio. ¿Por qué digo solamente? Porque es algo que es gratis, está al alcance de todos los pacientes, puede ser prescrito en cualquier parte del mundo. O sea, no digo solo porque sea poca cosa, sino porque es tan fácil realmente de implementar si es que nos lo proponemos. Lo llamativo e interesante, y por eso es importante también que tengamos posteriormente los datos de los biomarcadores, es que los pacientes que tenían el ejercicio estructurado, el programa de ejercicio estructurado, tenían menor probabilidad de hacer metástasis hepáticas sobre todo. Y también reducía a la mitad el riesgo de hacer un segundo primario. Entonces vemos que con los pacientes que recibían o que llevaban el ejercicio, disminuía la tasa de recurrencia a hígado de un 6.5 a un 3.6% y reducía a la mitad nuevamente de casi 10 a 5 la probabilidad de hacer un segundo primario y evidentemente mejoraba la calidad de vida y el bienestar de los pacientes porque mejoraba su condición física. Sorprendentemente, porque los datos son muy marcados, no porque nos sorprenda que el ejercicio puede mejorar nuestra salud y nuestra sobrevida, porque eso es casi tan lógico que es hasta, no sé, es redundante que se tenga que demostrar con evidencia científica, pero así fue. Y a los 7 años, el 90% de pacientes estaban vivos versus el 83% del grupo control, con una diferencia absoluta del 7%, haciendo que el hacer ejercicio estructurado durante 3 años reduje en un 37% la posibilidad de morir por cáncer de colon. Entonces, si lo ponemos en contexto, comparado con otras estrategias tóxicas, en el caso de la quimioterapia, extremadamente costosas, en el caso de los tratamientos target, la inmunoterapia, anticuerpos monoclonales, y que ciertamente no están disponibles en todos los medios económicos, ni en todos los países, ni dentro de un mismo país, para todos los sistemas de salud, vemos que solamente hacer ejercicio da una sobrevida, una ganancia en sobrevida de 7% a 8 años. Entonces, se comprobó en forma prospectiva, que no se había hecho hasta este momento, que el ejercicio ayudante mejoraba el bienestar de los pacientes y el periodo libre de enfermedad y la sobrevida global. Se dice que este es un first in class porque es la primera vez que se prueba en forma prospectiva y con un estudio fase 3 el efecto anticancerígeno del ejercicio y, como les vuelvo a repetir, los biomarkers y los otros factores predictores de adherencia todavía están ongoing. Entonces, cuando revisamos las guías, en este caso la NCCN, donde vemos que el estándar sigue siendo cirugía, adyuvancia y, para algunos casos, aspirina, tan igual como lo vemos en las guías ESMO, deberíamos muy pronto ver que los pacientes con cáncer de colon, estadio clínico 2 de alto riesgo y estadio clínico 3 deben ir a cirugía. Ya en este momento, en este estudio, con lo que acaba de hablar el doctor Calderillo, no se había hecho una randomización por si era estable microsatelital o tenía inestabilidad microsatélite. Eso es algo que seguramente tendremos que explorar. Pero por ahora el estándar en este grupo de pacientes es la cirugía, la quimioterapia y el ejercicio adyuvante. Pero vuelvo a repetir, este ejercicio adyuvante debe ser estructurado. No es, haga ejercicio, señor. O sea, debe haber un programa de ejercicio estructurado donde tienen que intervenir especialistas de entrenamiento. Tiene que haber una pauta personalizada de acuerdo a las preferencias y al estado de un paciente. Y, por supuesto, tiene que haber un seguimiento y una adherencia, porque no es un mes o 2 meses, son por lo menos 3 años de ejercicio que debería hacer nuestros pacientes para que realmente se vea el impacto. Y de aquí, colegas, todos nos vamos a hacer ejercicio porque somos los médicos los más flojitos que nunca hacemos nada. Les digo que desde que leí estos resultados, todas las mañanas estoy haciendo algo porque quiero mejorar mis MET. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Rebeca, por tu interesante presentación, muy amena además. Así que tenemos minutos para hacer comentarios o preguntas. Germán, ¿tienes algún comentario, Luis? Sí, Doctora Graciela. yo comento.
Bueno, gracias, Rebeca. Sí, efectivamente, pues es un estudio con resultados sorprendentes. Desde que nosotros acá tenemos un alto porcentaje de pacientes diabéticos. Incluso ha habido periodos que el 15-18% de nuestros enfermos son diabéticos. Entonces, intentamos eh, ajustarlos y someterlos a un programa de ejercicio. Eso fue hace como 7, 8 años. Logramos inscribir a 60, casi 60 enfermos y todos estábamos entusiastas porque ya había datos de que el ejercicio pudiese impactar en el resultado, pero nosotros lo veíamos enfocados a los pacientes diabéticos para regular su peso, sus niveles metabólicos y demás. Pues todo empezó bien, pero en menos de 6 meses de los pacientes, menos de 6 meses la mayoría desertó. Ni se apegaban a su ejercicio, ni teníamos así una manera. Y al final nos desilusionamos y abandonamos el grupo. Pero en este, que ya viendo lo que ya se sospechaba, pero ya en este estudio ya aleatorizado, pues, es que debemos de hacer ahora lo imposible porque suceda. En el estudio que yo presenté, la diferencia fue 10% del embarazo experimental al estándar. Aquí, pues fue la diferencia casi 7%. Sin nada más que el ejercicio, pues yo creo que todos deberíamos de buscar la manera de, pues ya, como así vemos cómo las hacemos para que reciban el Folfos, pues hay que ver cómo para que se pongan a hacer ejercicio, ¿no? Muy bien, ¿eh? Felicidades. Gracias, doctor. Está en línea el doctor Santiago Fontes de Uruguay. Santiago, ¿cómo es la experiencia de ustedes? ¿Me puedes escuchar? ¿Cómo es la experiencia de ustedes en Uruguay? ¿Los pacientes hacen ejercicio? ¿Ustedes recomiendan ejercicio a los pacientes? Esto se ha visto que mejora varios aspectos, el bienestar físico, psicológico, mejora la parte también bioquímica, control de la glicemia, en fin, y mejora el sueño. Eh, Te escucho. Bueno, Jorge, buenas noches a todos. Muchas gracias por la ponencia. Muy interesante lo que comentaba Rebeca. Yo creo que en Uruguay también tenemos la misma realidad que los demás países latinoamericanos, ¿no? Y sabemos que el cáncer de colon es uno de los tumores más relacionados con hábitos de vida, hábitos higiénico-dietéticos y la mayoría de nuestros pacientes suelen ser sedentarios, al igual que ustedes comentaban. Lógicamente, como decía Rebeca, a partir de este estudio, yo desde el punto de vista clínico, más allá de darle sugerencias a los pacientes, les estoy recomendando ejercicio. Y creo que lo que decía Rebeca es fundamental. Este ejercicio tiene que ser estructurado, porque los pacientes te dicen, sí, hoy caminé hasta el supermercado, o caminé hasta a llevar a los chicos a la escuela. No, tiene que ser estructurado, tiene que ser pautado. Y creo que un tema de la persistencia de realizar ese ejercicio físico, que no es un tema menor la adherencia por 3 años para que eso realmente tenga un impacto significativo. Pero es impresionante lo que mostraba Rebeca, sobre todo de em, el grado de beneficio que da con respecto a muchas drogas que valen millones de dólares, ¿no? Y lo que decía Germán también, cuál es el impacto de estas drogas en nuestros sistemas de salud y en nuestros países. Y algo tan sencillo, tan al alcance de la mano y tan disponible puede ser incluso significativamente superior que muchas moléculas de última generación necesarias, pero también bastante caras para nuestros servicios de salud. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fontes. Te quiero comentar, Daniel, el doctor Alarcón de Ecuador, ¿cuál es tu opinión acerca del trabajo? ¿Te pareció que a lo mejor esto está influido quizás porque el De cómo paciente nosotros no solamente... solucionamos los problemas, porque existen dos formas básicas. Una que es la más normal, digámoslo así. Saludos, buenas noches. Que es, No te escuché la última parte de la pregunta, Sí, Jorge. hay algo de sonido en el ambiente. Te estaba preguntando si el paciente a lo mejor habrá cambiado, más que solamente el hacer ejercicio, si habrá cambiado quizás a otros hábitos, como por ejemplo dejar de fumar, conseguir un peso normal, cambiar la dieta. Pero ¿cuál es la experiencia de ustedes con ejercicio físico en Ecuador?
Bueno, la verdad es que como todos lo han manifestado, todos sabemos que la disminución del riesgo relacionado, ¿no?, con algunos tumores que están involucrados con sedentarismo, obesidad, síndrome metabólico, diabetes, etcétera, etcétera, y que obviamente el cambio del estilo de vida podría incidir o impactar en una mejora en supervivencia, en respuestas, etcétera. Sin embargo, no habíamos hasta antes de este trabajo tomado la conciencia, al igual de lo que mencionaba Rebeca. Creo que a partir de ahora estamos eh, recomendando el ejercicio en cada uno de los pacientes. No lo teníamos como un hábito, no lo teníamos como una normativa hacerlo, pero también, como lo dijo muy bien Rebeca, tendremos que empezar a contactarnos con los departamentos de fisiatría o la gente que nos puede ayudar dentro de los centros efectivamente a estructurar un programa, porque ahí también nosotros fallaríamos en el sentido de cómo realizar el seguimiento, cómo realizar este acompañamiento sin causar otras lesiones que pudieran seguirnos. Creo que nos deja el reto en realidad para podernos estructurar dentro del departamento de gastrointestinal o de oncología en general, cómo estructurar nosotros en una consulta a los pacientes que pudieran asesorarlos de una mejor manera, ¿no? Por ahora no tenemos Muchas nada gracias de por tu orden. comentario. Muchas gracias por tu comentario y por lo avanzado del tiempo, vamos a pasar la tercera ponencia con el doctor Luis Villanueva. El doctor Villanueva es académico del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, muy destacado en nuestro ambiente local, ha sido un enorme contribuidor al desarrollo de la oncología en Chile. Gracias, Luis, por estar con nosotros y presentarnos tu trabajo Al que contrario, muchas gracias. este trabajo es súper complejo de resumir, Luis, así que fue un Sí, desafío especial. es súper complejo y a diferencia de los trabajos anteriores que sí teníamos como impacto definitivo, este trabajo nos deja con un sabor ahí un poco amargo en cuanto a los resultados. ¿Me ven Sí, ¿podrías ampliar la pantalla a eso ahí? ahora? Ahora sí, Ok. perfecto. No hay. Bien. Eh, Muy buenas noches a todos. En esta ocasión voy a resumirles y contarles un poco de este trabajo que se presentó durante este año en ASCO, que es la terapia sistémica perioperatoria para pacientes con metástasis peritoneales colorectales resecables de entrada. Este es un estudio multicéntrico, fase 3 que es denominado el Cairo 6. Vamos viendo. Las- eh, el autor inicia con las conclusiones del trabajo, que fundamentalmente nos hablan que agregar terapia sistémica al tratamiento quirúrgico de las metástasis peritoneales colorectales, por un lado, prolonga la sobrevía libre de progresión y la sobrevía libre de enfermedad, pero no prolonga la sobrevía global en toda la población del ensayo y puede tal vez prolongar la sobrevida general en pacientes con tumores del lado derecho y metástasis peritoneales sincrónicas. Como todos sabemos, entonces las metástasis peritoneales colorectales son relevantes, se diagnostican en al menos el 10% de los pacientes con cáncer colorectal en forma sincrónica o metacrónica y está presente en el 24% de los pacientes con cáncer colorectal metastásico al momento del diagnóstico. Pero el problema que tenemos es que las metástasis peritoneales son poco estudiadas porque son muy difíciles de evaluar desde el punto de vista radiológico convencional con los criterios de RECIST cuando se entregan los tratamientos sistémicos. Por otro lado, tienen pobres respuestas al tratamiento habituales en comparación con las metástasis a nivel hepático y las metástasis a nivel pulmonar. Y las opciones en general de tratamiento podrían ser limitadas. Hay estudios recientes que incluso en este grupo de pacientes, si no le entregáramos tratamiento, eventualmente podrían tener medianas de sobrevida que solo alcanzarían a los 9 meses. De ahí que las metástasis, los pacientes con metástasis peritoneales resecables sin metástasis sistémica, se sabe que la cirugía de citorreducción, es decir, la resección completa de los depósitos
a nivel peritoneal va a prolongar la sobrevida de este grupo de pacientes. Y esto ya es parte de las guías ASCO y ESMO en forma general. Y estos se basan en estudios anteriores. Este, sin embargo, es en un estudio del 2003, en que compara la utilización de quimioterapia intraperitoneal hipertérmica combinado con la cirugía de citorreducción y se compara con el tratamiento sistémico habitual. Y en este estudio se demostró que el tratamiento sistémico alcanzaba sobrevidas de 12,6 meses versus sobrevidas globales de 22,4 meses en el grupo de cirugía de citorreducción más HIPEC. A considerar, este estudio fue el 2003, no fue con marcadores moleculares y el régimen utilizado solamente era FU y leucovorina. De ahí que hasta el día de hoy existe todavía controversia en cuanto a si existe un valor de la terapia perioperatoria, es decir, neoadyuvante y posteriormente adyuvante, asociada a esta cirugía de citorreducción más el HIPEC. Estudios que han sido revisiones de estudios han sido súper controvertidos. Este es del 2017 y hay otro mucho más reciente que todavía ponen en entredicho el valor de la terapia perioperatoria en este setting. Basado en esto, se creó este estudio, el Cairo 6, cuya hipótesis fundamental era que agregarle terapia sistémica perioperatoria a la cirugía de citorreducción más el HIPEC podría resultar en una sobrevida a 3 años de un 65% versus un 50% es lo que plantean los autores al utilizar solamente citorreducción más HIPEC. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión en este grupo de pacientes? Pacientes con metástasis peritoneales colorectales patológicamente comprobadas y resecables, con un índice de carcinomatosis peritoneal menor o igual a 20, sin metástasis extraperitoneales y sin un tratamiento sistémico a 6 meses antes del reclutamiento y obvio con un buen estado funcional. ¿Cuáles fueron sus objetivos principales? El objetivo principal fue la sobrevida global, mientras que los objetivos secundarios fueron la y mortalidad asociada al tratamiento, la sobrevida libre de progresión y la sobrevida libre de enfermedad, y el análisis por subgrupo. Este estudio es un estudio que englobó a 10 centros terciarios, 9 de ellos en Países Bajos y 1 en Bélgica, y el tratamiento fue protocolizado. Se le entregó un duplete de quimioterapia neoadyuvante más bevacizumab. Eso sí, previo a la cirugía se suspendió el bevacizumab durante algunos ciclos y después se entregó también una quimioterapia doble adyuvante de alrededor de 12 semanas. El régimen que está asociado a la cirugía de citorreducción y el HIPEC fue basado en mitomicina C, y eso no se utilizó sal y platino por los datos obtenidos en el PRODICT 7, y el seguimiento fue estandarizado con imágenes, CEA, entre otros. Aquí podemos observar el diseño del estudio, que hay una rama que va solo a cirugía de citorreducción más HIPEC y otra que va a terapia sistémica perioperatoria, como les había contado, en base a la quimioterapia, bevacizumab, y posteriormente la citorreducción más el HIPEC y la quimioterapia adyuvante posteriormente. Bueno, ¿qué ocurrió? Ocurrió que en el grupo de citorreducción más HIPEC, de los 178 pacientes asignados a este grupo, solo 154 recibieron el tratamiento completo quirúrgico. Pero por otro lado, en el grupo de terapia sistémica perioperatoria, de los 180 pacientes, solo alcanzaron a recibir la cirugía y el HIPEC 138 de estos pacientes. Las características poblacionales son equilibradas en edad, sexo, ECOG, localización primaria del tumor, 50 y 50%, histología, adenocarcinoma no mucinoso, mucinoso, diferenciación por grado, el déficit del mismatch repair, y a considerar que la mediana de índice de carcinomatosis peritoneal
fue un índice bastante bajo, porque si se acuerdan llegaba hasta 20 y vemos que como entrada era 4 o 5 en ambos grupos. Vamos al objetivo. El objetivo primario que vamos a considerar es la sobrevida global en la población con intención de tratamiento. ¿Qué ocurrió en este grupo de pacientes? Se observó que la mediana de sobrevida alcanzó a 44 meses en el grupo que recibió terapia perioperatoria versus 39 meses en el grupo de cirugía, con un hazard ratio de 0,85, que fue no estadísticamente significativo. ¿Qué pasó con la sobrevida global después de la cirugía en ambos grupos? Exactamente parecido a lo anterior, la terapia perioperatoria 54 meses y la cirugía sola 45 meses, hazard ratio 0,73, no estadísticamente significativo. Resultados secundarios, sobrevida libre de progresión. La sobrevida de libre de progresión en los pacientes que recibieron terapia perioperatoria alcanzó a 14 meses, mientras que en la cirugía sola 7 meses, y esto sí fue estadísticamente significativo. ¿Qué pasó en la sobrevida libre de enfermedad después de que los pacientes fueron sometidos a cirugía más HIPEC? En el grupo que recibió quimioterapia perioperatoria alcanzó 12 meses y en el grupo de cirugía sola, 7 meses, y esto también fue clínicamente significativo con un hazard ratio de 0,58. ¿Qué pasa en cuanto a la toxicidad? Las complicaciones grado mayor o igual a grado 3 alcanzaron un 36% en la terapia perioperatoria sistémica y 26% en cirugía, y principalmente estas fueron dadas por fugas anastomóticas relacionadas a la utilización del bevacizumab. La mortalidad postoperatoria fue igual en ambos grupos, 1%, y la toxicidad severa asociada a tratamiento sistémico alcanzó un 57% con un fallecido relacionado al tratamiento sistémico. Si hacemos análisis por subgrupo, el único grupo que se ve beneficiado en este estudio en cuanto a la sobrevida global son los pacientes que tienen tumores al lado derecho con 43 meses de sobrevida global de mediana versus 26, y los tumores sincrónicos también mostraron beneficio en la sobrevida global. Los tumores al lado izquierdo, con enfermedad metacrónica, no se observó definitivamente ningún beneficio. El autor refiere que las fortalezas de este estudio fue que un estudio multicéntrico, aleatorizado, que se buscó como objetivo principal la sobrevida global, se protocolizaron los estudios y fue un esfuerzo multidisciplinario. Pero las limitaciones están al largo periodo de reclutamiento, a una mediana de seguimiento de solo 41 meses, y que el estudio no consideró marcadores biológicos como el RAF y el BRAF y no se evaluaron en forma rutinaria. El autor concluye que el estudio Cairo 6 mostró que la quimioterapia sistémica perioperatorio mejora la sobrevida libre de progresión y la sobrevida libre de enfermedad, pero no mejora la sobrevida global en la población total y podría tener un beneficio en tumores del lado derecho y enfermedad sincrónica. Sin embargo, nosotros posteriormente, cuando el revisor tomó la palabra, se puede concluir que si el objetivo principal del estudio es la sobrevida global y este no mejora, por lo tanto, este estudio es formalmente negativo. El revisor en este caso ve si la pregunta en cuanto a la utilidad de la terapia perioperatoria es tan relevante o no es tan relevante. Y él no la considera tan relevante, básicamente porque las guías ESMO y ASCO ya recomiendan la cirugía de citorreducción en pacientes con índice peritoneal bajo. El HIPEC tampoco se recomienda en forma rutinaria fuera de los estudios clínicos debido a los estudios negativos del PRODIG-7 y no existe una suficiente evidencia para recomendar HIPEC con mitomicina. Además, se debe considerar que este grupo tuvo mucho más toxicidad que otros porque probablemente el bevacizumab
participó mucho en las complicaciones con fugas de la anastomosis. Lo otro es que el estudio tuvo problemas en cuanto a la selección de los pacientes, porque fue una población heterogénea de tumores sincrónicos versus metacrónicos, que hay una falta de caracterización molecular en el RAS, BRAF, entre otros. Los tratamientos permitidos fueron variados, FOLFOX, FOLFIRI, sin ningún uso de un anti-EGFR, incluso en tumores del lado izquierdo, y no conocíamos el RAF y el BRAF. Otra cosa importante es que en el brazo experimental no alcanzaron la cirugía de citorreducción el 25% de los pacientes, y en este estudio no se reportó cuáles fueron los tratamientos post-estudio, lo que podría explicar las discrepancias en la sobrevida. Por lo tanto, en carcinomatosis peritoneal, la selección de los pacientes es crítica. Eventualmente la quimioterapia podría ser útil para seleccionar mejor a los candidatos que podrían ir a cirugía de citorreducción y HIPEX. Hay que considerar en los tumores sincrónicos el lado del tumor primario, su resecabilidad y la utilidad de la quimioterapia, mientras que en metacrónicos el momento de la recurrencia, si recibió o no recibió adyuvancia. El revisor concluye que, a pesar de todo el esfuerzo de esta investigación, este estudio no cambiaría eventualmente la práctica clínica en el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por tu presentación. Yo he revisado este trabajo. Me tocó comentarlo en Besos Asco en Lima. Y la verdad es que tiene tantas diapositivas, tiene cerca de 78 y tiene tantos detalles que cuesta resumirlo y lo has hecho brillantemente y muy claramente. Eh, ¿Tú piensas, Luis, que los pacientes entonces, de acuerdo a este estudio, debieron recibir una cirugía de citorreducción nada más si tienen carcinoma peritoneal o tú crees que estos pacientes igual deberían recibir quimioterapia? Estos pacientes además, no, aparte de lo que tú mencionaste, que no hizo la determinación Carras, o sea, no se hizo un tratamiento específico, tampoco se hizo lo de inestabilidad microsatelital, que fue un rol tan importante. Dicho eso, Exactamente. ¿tú crees que solamente cirugía es el tratamiento? Yo creo que va a depender del paciente, va a depender del índice peritoneal que nos enfrentemos con el paciente en el momento de entrada. Tal vez paciente que nosotros podríamos proyectar que podría tener una evolución un poco más desfavorable o, como lo vimos, con pacientes con inestabilidad microsatelital. Tal vez en ese grupo o subgrupo de pacientes podríamos utilizar como esta terapia, entre comillas, perioperatoria, pero no solamente asociado y exclusivamente con el bevacizumab, sino que en el fondo utilizar los anti-EGFR o utilizar inmunoterapia en esos subgrupos de pacientes. Muchas gracias, Luis. Doctora Graceli, ustedes en Buenos Aires, en su hospital, ¿hacen HIPEC cotidianamente? ¿Hacen cirugía de citorreducción en pacientes que tienen carcinoma peritoneal? ¿Le dan quimioterapia? ¿Cómo lo manejan? Hola, buenas noches, Jorge, y a todos los colegas. Sí, hacemos en pacientes muy seleccionados. Creo que es un capítulo muy, muy desafiante, sobre todo en nuestras estructuras hospitalarias, porque requiere de la experiencia no solo del oncólogo, sino de muchas otras disciplinas, ¿no? Sobre todo el cirujano, imagenólogos, y manejar los tiempos de forma adecuada. Por lo tanto, si bien lo hacemos, realmente lo hacemos en casos muy, muy seleccionados. No son muchos los centros en Buenos Aires que hacen esta estrategia y realmente a mi criterio es desafiante. Es verdad que tenemos pacientes que realmente se han beneficiado y creo que todo nos pasa y es por eso que este tema siempre vuelve a la mesa, pero hay otros que no, claramente, y eso nos pone en esta situación de desafío, ¿no? De que no es tan fácil encontrar el paciente idóneo para este procedimiento. ¿Algún otro comentario de parte de los colegas que están conectados? Rebeca,
¿Cómo lo hacen en su hospital? ¿Hacen cirugía para los pacientes con carcinosis peritoneal de bajo índice? Doc, ¿Solamente tuvimos quimioterapia? Sí. tuvimos un ensayo, se podría decir, de hace un par de años en que sí empezamos a hacer, y la verdad de las cosas es que no podría estar más de acuerdo con Julieta en que no depende mucho de solo la voluntad del oncólogo. O sea, es un equipo muy grande el que se necesita. No nos fue muy bien, realmente no tuvimos grandes resultados, habremos hecho de repente unos 5 casos. Francamente, hemos optado por otro tipo de tratamientos y estrategias terapéuticas para ese tipo de pacientes. Eh, eh, Administrativamente, hace poco salió una aprobación de estrategia sanitaria para la seguridad social, para el sitio donde nosotros trabajamos. Sin embargo, no es parte de nuestro quehacer diario. Yo personalmente no es algo que me guste mucho, he visto mucha toxicidad, a los pacientes no les fue bien. Creo que necesitaríamos mucha más infraestructura, soporte, compromiso de todas las partes. Tenemos muchos temas administrativos con el uso de sala, de operaciones, entre las diversas especialidades de mi hospital, que es de referencia nacional, entre que el neurocirujano, el anestesiólogo, el de colon, el oftalmo, todo el mundo quiere la sala. Entonces procedimientos que tomen más tiempo del natural para todos es algo molesto. Entonces es difícil de implementar y realmente hasta ahora al menos no hemos visto grandes resultados. Por ahora no lo estamos haciendo. Muchas gracias. Entonces ahora vamos a pasar al capítulo siguiente que estuvo realmente en la plenaria como un tema extraordinario. Vamos a dejar a la doctora Julieta Gracieli de Buenos Aires, miembro también del grupo de trabajo SLAGO que ha estado participando con nosotros, con el siguiente tema, el Breakwater, el ensayo Breakwater. Adelante, doctora Gracieli, y muchas gracias por tu buena disposición. Ahí va. ¿Se ve? ¿O Sí, se ve todavía? muy bien, se ¿Se ve ve muy muy? bien. Ahí voy, ¿eh? Que yo no lo veo. A mi presentación, perdón, ¿eh? Tenemos tiempo. Ahí está, ahí se ve perfecto, ¿eh? Ahí estoy. Bueno, ahí estamos con el Breakwater para terminar la noche de hoy. Gracias por la invitación para comentarles este trabajo que personalmente me impactó un montón. Ya veníamos con otros resultados en otros escenarios para el tratamiento de BRAF, pero nos faltaba información relevante en la primera línea. Para ponerlo en contexto, a ver, estoy con problemas para... Ahí estoy, para pasar. Estos son mis conflictos. Ponerlo en contexto, como ya saben, los pacientes con BRAF mutado en el escenario de cáncer de colon metastásico ronda aproximadamente el 10% y hay una gran convivencia con pacientes inestables, ¿sí? Porque entre un 20 y 30% de estos pacientes son inestables. Este dato es relevante porque la estrategia en este grupo de pacientes es diferente, no hay que olvidarlo. Suelen ser mujeres de edad dañosa, colon derecho, y sobre todo lo que quiero destacar es que son pacientes de mal pronóstico, con medianas de supervivencia que rondan entre los 8 y los 12 meses. Desde hace un tiempo sabemos que las terapias quimioterápicas estándar no aportan demasiado a estos pacientes, inclusive con las estrategias más intensivas de triplete, que son muy desafiantes desde el punto de vista de toxicidad. Igualmente alcanzamos resultados que son bastante magros y es por eso que sí o sí necesitábamos de otras opciones para poder ofrecer a este subgrupo de pacientes de mal pronóstico. Y es por eso que surge este estudio basado un poco en los resultados del BEACON, que era el estudio de segunda y tercera línea, donde se había visto una señal relevante con la utilización de inhibidores de BRAF, en el cual como estrategia se incluyeron pacientes con cáncer de colon metastásico que no habían recibido tratamiento previo, BRAF mutado, que no eran inestables, a recibir 3 ramas. Una rama era quimioterapia convencional, que es la rama estándar, elección del investigador. La otra era la combinación de FOLFOX con encorafenib y cetuximab, y la otra rama fue de encorafenib solo. Esta rama después como los resultados no eran los esperados, finalmente no siguió avanzando, y es por eso que la comparación principal del estudio es entre la quimio estándar
y la combinación de quimio con inhibidores. Los objetivos primarios del estudio eran PFS y tasa de respuesta, y el secundario supervivencia global. Como podemos ver en el análisis de la población, las ramas están bastante bien balanceadas, predominando los tumores del lado derecho, y sobre todo, quizás en el marco rojo, lo que se destaca es que eran pacientes que tenían gran volumen de enfermedad, la mayoría de ellos con enfermedad metastásica en el hígado, y a su vez con más de 3 órganos involucrados con metástasis, lo que nos posiciona, digamos, en una situación de pacientes de alto riesgo. Y acá avanzamos un poco con los resultados. Quizás el endpoint primario del estudio, uno de los puntos más destacables, ¿sí? Vemos que la PFS se duplica en la rama experimental, 12.8 meses versus 7.1 meses, con una hazard ratio de 0.53 y una P significativa. Esta PFS es homogénea para todos los grupos de pacientes, mujeres, ECOG, número de órganos, lado derecho, izquierdo, presencia o no de metástasis hepáticas, en fin, o sea, es muy claro que el beneficio es indistinto de las características particulares de cada enfermo. Y actualizan los resultados de tasa de respuesta. Estos resultados se habían presentado en ASCO GI y se habían publicado en Nature Medicine antes de ASCO, y actualizan un poco los resultados, nos ponen también la comparación de las 3 ramas, y vemos que las tasas de respuesta son francamente más altas en la rama experimental de FOLFOX con Encora Cetuxis, 65% versus 37% en la rama control de quimio y 45% con Encora Cetuxi, con una mediana de duración de respuesta mucho más larga para la rama experimental. Esto en el análisis de subgrupos también podemos ver que predomina siempre el beneficio en todos los pacientes. Y por último, quizás uno de los datos más impactantes es la supervivencia global, que no era un endpoint primario, sino secundario, pero algo muy relevante desde el punto de vista de la mirada oncológica de ofrecer estos tratamientos que tienen toxicidad de todo tipo para el paciente y financiera, en la cual la mediana de supervivencia se duplica. Encora Cetuxi más FOLFOX tiene 30 meses de supervivencia, son números nunca vistos en esta subpoblación de pacientes, con estas medianas que ya les comentaba previamente, versus 15 meses, perdón, en la rama estándar, entendiendo que algunos pacientes podían utilizar la combinación en segunda línea, por ejemplo. Igualmente eso impacta enormemente en la supervivencia si uno lo usa en primera o en segunda línea. Con respecto a los análisis de subgrupos, también para supervivencia global es homogéneo con los otros endpoints en los cuales todos los pacientes se benefician por igual. Lo que quería mostrarles en esta slide es los datos de Encora Cetuxis solo, ¿sí? En el cual los resultados de esta rama son claramente inferiores. ¿Esto qué nos marca? Que es importante la quimio combinada, que la clave del beneficio brutal en estos pacientes es la estrategia de combinación. La quimio tiene un rol y ese rol es importante asumado a la terapia target, y que la performance de la rama de inhibición sola sin quimio es prácticamente similar a la de la quimio sola. Y quizás ellos lo proponen, digamos, lo dejan ahí un poco latente, como que quizás sería una opción razonable en pacientes que no son candidatos a realizar quimio. Con respecto al perfil de toxicidad, la verdad es que fue bastante aceptable, si bien obviamente más alto en la rama de combinación, ¿sí? No hubo eventos adversos grado 5, o sea, no hubo muertes tóxicas asociadas al tratamiento experimental, eso es relevante. Y en cuanto al tipo de efectos adversos, son los que ya previamente conocíamos para este tipo de medicamentos.
sobre todo toxicidad de tipo, mucha de la toxicidad reportada es la clásica, reportada con la quimioterapia, náuseas, trastornos, diarrea, vómitos, neutropenia, etcétera. Y dentro de las características especiales de estos inhibidores tenemos el rash, que en general es de grado 1 o 2, ¿sí? No, es baja la proporción de pacientes con rash severo, y las artralgias, ¿sí? Que las artralgias es un efecto adverso bastante común del encorafenib, que está descrito, como podemos ver en estas tablas. Para finalizar entonces, podemos decir que esta combinación de Encora con CETU con FOLFOX alcanza la significancia estadística en todos sus endpoints, ¿sí? Con diferencias muy significativas, duplicando PFS, duplicando supervivencia global y prácticamente duplicando tasa de respuesta, y que los datos de seguridad continúan demostrando que es tolerable, que el perfil es aceptable y que no, al combinar, no aumentó sustancialmente las reducciones ni la discontinuación de la quimioterapia. Por lo tanto, se postula como un nuevo estándar de cuidado en primera línea en este subgrupo de pacientes con mutaciones de BRAF. Siempre también recordar que son solo las B600C, que son las que testeamos habitualmente. Por último, muy brevemente, saber que las perspectivas de bloqueo o inhibición de BRAF se están trasladando a otros escenarios. Uno es la combinación con inmuno en los pacientes que son BRAF mutados y en tumores inestables, ¿sí? Esto es un estudio que está en curso, que no están reportados los resultados, y también en escenarios más tempranos, como neoadyuvancia, como el estudio Foxtrot 4, y en adyuvancia, como este estudio del grupo americano, ¿sí? Por lo tanto, es probable que poco a poco vamos teniendo novedades en estos pacientes. Eso es todo y muchas gracias. Súper buena presentación, doctora Graceli, muy clara la exposición. Tenemos tiempo para algunas preguntas y comentarios. Germán, ¿tú opinas que ya con estos resultados tenemos un nuevo estándar de tratamiento? Ya, por supuesto, ya se habían tardado. Yo creo que de todos los trabajos, este es así crucial, porque era el de todos los pacientes de cáncer de colon y recto metastásico, el peor grupo era el que tenía BRAF mutado. Con esto, pues, duplica por mucho la supervivencia, la medida de supervivencia. Entonces, yo creo que ya en automático todos son candidatos. Y el otro punto que quería comentar es que en la literatura siempre aparece que la mutación de BRAF está presente entre el 6, 8, 12%, incluso lo presentó la doctora, pero en la vida real, y siendo juicioso, en realidad únicamente el 3 y no más del 4% es presente el BRAF. O sea, del 100% de los enfermos con cáncer de colon y recto metastásico, del 100%, así en general, solamente el 3, a lo mucho el 4, pero generalmente el 3 es presente el BRAF mutado. Pero aunque sea 3%, pues es un grupo que se va a beneficiar de la nueva combinación, sin duda, ¿eh? Luis, en tu opinión acá en Chile, sí, perdón. No, que quería Luis. recalcar que estoy de acuerdo con el doctor. Nosotros creemos que también tenemos menor proporción de pacientes que lo que está reportado siempre en las presentaciones. Nos parece que es menos. No lo tenemos tan identificado en los números porque no tenemos tan buenas estadísticas, pero lo poco que tenemos registrado es más bajo que el 8% que aparece, 8 a 10% que aparece siempre. Es que normalmente se calcula de todos los enfermos que tuvieron KRAS, NRAS, wild type y después salió BRAF mutado. Porque todos los de KRAS mutado los dejamos a un lado, que es la mitad. Esos los dejamos a un lado y ya no los tomamos en cuenta para nada. Entonces todos los cálculos se hacen del grupo de KRAS wild type. Entonces por eso se duplica el porcentaje de BRAF mutado cuando en realidad es la mitad. Entiendo, Germán. Luis, ¿y cuánto piensas tú que es el porcentaje acá en Chile? ¿Y tú crees tú que esto es una terapia que ya pasaría rápidamente a ser estándar, siempre y cuando Yo sea económico? creo que nos
Sí, yo creo que nos ocurre exactamente lo mismo que en el resto de Latinoamérica. A lo mejor nuestro porcentaje probablemente en el quehacer diario y todo eso sea inferior a lo reportado en la literatura. Y más que mal, la literatura va muchas veces a buscar, con el sesgo de ir a buscar claramente este grupo de pacientes, y nosotros podemos, como el doctor Calderillo dice, eliminar cierto grupo de pacientes que nos aparece ya con inestabilidad microsatelital. Nos vamos ahondando mucho más en nuevos marcadores, porque yo no sé en el resto de Latinoamérica, pero en Chile esta terapia, como no está cubierta por el sistema público, ninguna en general terapia biológica, excepto para terapia de conversión. Entonces, también buscar los marcadores se hace como mucho más difícil en nuestra población, y podría estar sesgado básicamente por eso. Eh, yo definitivamente considero que sí, que este tratamiento sí va a tener todas las características para cambiar la forma como manejamos este grupo de pacientes. Hazard ratio llega a ser 0,5. Yo creo que si uno lo mide por las escalas de magnitud de beneficio clínico de la ESMO, sin duda también van a cumplir toda esta, y por lo tanto se estaría convirtiendo en este subgrupo de pacientes en como el tratamiento de No elección. estándar. Ujú. Doctora Serra, doctor, sí, te quería preguntar qué piensas tú de eso. ¿Es un nuevo estándar? ¿Y qué porcentaje tienen en Perú de BRAF mutado? Lo mismo le quería preguntar al doctor Fontes y quizás a la doctora Gilda Barrera de Bolivia. Bueno, Doc, Muy a mí brevemente. este estudio me deja algunas interrogantes, pero a futuro. Realmente es nuevo Standard of Care, no tengo ninguna duda, y también es algo como que se va a probar algo medio obvio con los estudios que están usando estas estrategias en estadios más iniciales. Muy probablemente pronto ese sea un estándar. Yo comienzo a preguntarme si dentro de algunos años no comenzaremos a tratar no primarios, sino tumores mutados, ¿no? Los tumores BRAF mutados, y los trataremos de una forma, los inestables microsatelitales, no importa de qué primario, y comenzaremos a tratarlos de una forma, porque comenzamos a ver que ya no podemos tratar, por ejemplo, ahorita cáncer de colon, sino hay 38 subtipos diferentes, y para cada uno de ellos probablemente tengamos targets distintos. También comienzo a pensar, ¿y qué vamos a hacer cuando haya conmutaciones o inestable con BRAF? O sea, ya se hace una ensalada cerebral de cómo vamos a tratar a estos pacientes, y sobre todo, cómo vamos a pagar como Estado y como financiadoras todo lo que ahora tenemos que usar para nuestros pacientes. Por supuesto, no lo digo desde un punto de vista negativo, tenemos que ver cómo lo vamos a hacer. Mientras que haya más oportunidades para los pacientes oncológicos, todos vamos a estar mucho más contentos. Sobre números, lamentablemente tengo que decirle que no hay data, Doc, porque nosotros no hemos registrado, no tenemos todavía grandes bases de datos sobre pacientes con virus mutados, porque es algo que no se hace, no está coberturado por la Seguridad Social, y la mayoría de pólizas oncológicas no lo cubren. Por lo tanto, no lo hacemos. No es frecuente, y ahorita no tendría ningún número para darle, doctor. Muchas gracias. Brevemente, doctor Fontes, en Uruguay, ¿qué porcentaje, qué te parece este ensayo clínico pasa rápidamente a primera línea? ¿Se Sí, buenas aprueba? noches. Yo estoy de acuerdo que la evidencia es clara, y estoy de acuerdo que si el paciente es fit, habría que ofrecerle el doblete más el Encoracetuzzi. Me quedan las mismas dudas y preguntas tanto de Germán como de Julieta con respecto al porcentaje que muestra la literatura. Yo no tengo esa impresión, tampoco tengo datos claros en Uruguay. En Uruguay tenemos un servicio que le brinda de cobertura universal, tanto desde de anti-EGFR, cetuximab o bevacizumab, y pide el testeo, pero no tengo conocimiento de esos datos con respecto al testeo de BRAF, pero yo creo que podríamos tenerlos a la brevedad. También creo que no llegamos a tener un porcentaje
suficiente de estos pacientes o de acuerdo a la literatura, porque normalmente este fenotipo biológico es un fenotipo agresivo que asienta sobre pacientes envejecidos, como lo decía la doctora Grassi, mujeres envejecidas con cáncer de colon derecho que muchas veces ni siquiera llegan al tratamiento porque es un fenotipo muy agresivo que a veces ni llegamos a tratar. Pero me queda claro que con la evidencia de este estudio se posiciona como una indicación que debemos de tener en consideración sin lugar a dudas para la primera línea de estos pacientes. Doctora, ¿alguien más quiere comentar? Yo solamente quería como dejar la inquietud, que es algo que creo que nos va a pasar a todos ahora, son los pacientes que hicieron adyuvancia, ¿no? Y progresan, porque, bueno, la aprobación va a salir para FOLFOX, no para FOLFIRI. Hay algunos trabajos que se presentaron ya de un safety running que presentó Tabernero que parecería que con el FOLFIRI va bien igual. Pero sí, quizás vamos a tener algún pequeño subgrupo de pacientes también con esa situación desafiante de la quimio en combinación, ¿no? Que no aplica el FOLFOX para todos los enfermos y sí la quimio tiene un rol en la combinación, no es que se podría omitir, ahí estaríamos perdiendo parte del beneficio. Bueno, ya va a ser cerca de las 9:20. Ha sido una excelente jornada. Hemos aprendido todos mucho y hemos tenido un buen contacto entre distintos colegas de distintos países, quiero decir. Le agradezco mucho su disposición y colaboración y nos encontraremos en el próximo webinar en 4 semanas más. Muchas gracias, que tengan muy buenas noches. Gracias. Un Hasta abrazo. luego. Chao, muy buenas Saludos. noches a todos. Buenas noches.